Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo a todos y cada uno de ustedes que están viendo esta presentación. Les agradezco mucho por tomarse el tiempo. Estoy seguro que será de gran provecho para sus almas, de la misma manera en como fue de provecho para la mía. Solo voy a compartir con ustedes el resultado de mi estudio y de mi reflexión en torno a este tema tan importante que ha llamado en gran manera mi atención en estos últimos días, que es lo referente al significado redentor que el apóstol Pablo le atribuye al bautismo en el contexto de Romanos capítulo 1, versículo 1 al 14, que es el pasaje o el texto en el que nos estaremos basando en esta presentación. Y estos son los diferentes puntos que estaremos abordando. Primero daremos un repaso del contexto y propósito del estudio, lo que pretendo lograr con esto. Luego hablaremos sobre el contexto de Romanos 6, qué era lo que se estaba discutiendo y cuáles eran las objeciones a las que Pablo se adelantó y procuró darles una respuesta concreta. Luego, en tercer lugar, veremos cómo el bautismo es una participación del creyente con la muerte y resurrección histórico redentoras de Jesús, que transforman su vida de pies a cabeza. Esas son las implicaciones éticas que el bautismo conlleva en el caminar diario del cristiano o en cada dimensión de la vida cristiana, que es nuestro último punto. Y por último, unas breve conclusión y las citas bibliográficas. Así que, mis hermanos, la teología que Pablo construye en torno al bautismo en el capítulo 6 de la Epístola a los Romanos encarna una comprensión profunda de las implicaciones derivadas de este sacramento divinamente instituido, el cual funciona como un medio por el que se comunica la gracia de la nueva vida a aquellos que han sido el objeto del obrar soberano, del obrar sobrenatural del Espíritu de Dios. No obstante, han surgido ciertos malentendidos con respecto al tipo de bautismo que se describe en estos versículos, ya que algunos piensan que se trata del bautismo en agua, mientras que otros sostienen que se está aludiendo al bautismo del Espíritu Santo, pues encuentran en el lenguaje del apóstol una gran dificultad, ya que pareciera estar esgrimiendo razones a favor del valor intrínseco del sacramento para salvar a sus beneficiarios o aquellos a quienes les ha sido administrado. Pero luego, más adelante, se hará notorio que este no era el punto del apóstol Pablo en lo absoluto. Y para ello podemos empezar dando un análisis del contexto de Romanos 6, donde Pablo ha estado desarrollando una teología de la gracia, donde el hombre es justificado por la fe y no por las obras de la ley, sin tomar en consideración las obras de la ley. Así como a Abraham le fue contada su fe por justicia, de la misma manera a los creyentes ahora del nuevo pacto, su fe también les es contada por justicia. Su fe les es contada por justicia. Solamente hay una manera en la que el hombre puede salvarse y eso es a través de la fe en Jesucristo. Luego, al final del capítulo 5 nos encontramos con una declaración controversial que fue el objeto de muchas de las distorsiones a las que Pablo tuvo que hacerle frente en los primeros versículos de nuestro capítulo, cuando pregunta, ¿pecaremos para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque algunos habían distorsionado su enseñanza de la gracia promoviendo el libertinaje. Bueno, sí, es que por medio de nuestro pecado, por medio de nuestra maldad, la gloria de Dios va a ser exaltada, la gracia de Dios va a ser en gran manera vista, en gran manera exhibida. Entonces, sigamos pecando deliberadamente para que la gracia abunde. Ese es el problema, esta es la distorsión que Pablo procura resolver en el contexto de este pasaje. Algunos habían hecho esa distorsión, que es una forma incipiente y temprana del antinomianismo, que es un término que se acuñaría mucho después en el siglo XVI con un teólogo tan central como Martín Lutero, donde se desestimaba el poder transformador del Evangelio, ¿sí? El poder transformador del Evangelio de la gracia del cual Pablo predicaba, del cual Pablo mismo enseñaba.
Así que Pablo refuta la idea de pecar deliberadamente para que la gracia abunde con una profunda y rotunda negación. En ninguna manera, porque el creyente, por el bautismo, y ese es el punto central de esta presentación, participa de la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Es decir, el cristiano ha muerto al pecado por cuanto participa de la muerte de Cristo, y también ha resucitado a una nueva vida, ha resucitado a una novedad de vida como resultado de su unión y de su participación en la resurrección del propio Cristo. Es decir, lo que ocurrió una vez con Jesús también ha ocurrido en la vida y en la experiencia espiritual de todo verdadero hijo de Dios, de todo bautizado. Porque para Pablo todo bautizado es un cristiano. O sea, Pablo presupone la presencia de la fe en el bautizado, en el que ha sido bautizado. Es alguien cristiano, es alguien que ha sido regenerado por el Espíritu Santo de Dios. Y luego Pablo desarrolla un poco más este tema, hablando de la transformación participativa de este sacramento, porque significa o representa la unión con Cristo, de que estamos unidos en su muerte, en su resurrección. Es la puerta de entrada para estar en Cristo, haciendo suya la experiencia del propio Jesús, la experiencia del propio Jesús. Además, también el apóstol Pablo señala de que la fe y el bautismo son dos caras de una misma moneda. Es decir, la fe siempre precede al rito y también la sucede. Siempre precede y sucede al rito. Y esas son las implicaciones que estaremos viendo un poco más adelante. El bautismo no tiene, por supuesto, ninguna eficacia en sí mismo, no tiene ninguna virtud para salvar a nadie, pero sí representa la obra exclusiva del Espíritu Santo al regenerar el corazón del que ha sido elegido, del que ha sido escogido por Dios. Esto es lo que representa el sacramento del bautismo. Es una proclamación pública de la obra soberana del Espíritu Santo de Dios. Además, que también es una proclamación de la solidaridad del creyente con Cristo. Es decir, los bautizados son transferidos del dominio del pecado al señorío absoluto de Cristo. Y aunque están muertos a la condenación del pecado, los creyentes aún sufren y aún luchan contra su influencia. Y el bautismo es eso, una muerte o ruptura con el pecado y un compromiso permanente y constante con la justicia. Y estas son las implicaciones éticas del bautismo. El bautismo genera una renovación total y una rendición de la voluntad al señorío de Cristo y una determinación de obedecerlo siempre, de despojarse del viejo hombre y de vestirse de nuevo hombre, de presentar nuestros miembros como instrumentos de justicia y no como instrumentos de iniquidad, y de consagrar nuestras vidas en obediencia a Dios, de considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Así que pueden ver las enormes y profundas implicaciones que esto contiene en el día a día del cristiano y en su lucha contra el pecado con la esperanza de que será librado en última instancia de su presencia cuando el Señor venga por segunda vez. Y esta es la conclusión a la que quería llegar en esta presentación. Así que les agradezco mucho por su atención y que el Señor los bendiga a todos. Muchas gracias.